Buenas tardes. Ante los sucesos que ocurren tan rápido en la política mexicana, pues no nos queda más que reaccionar y dar nuestras opiniones según la evidencia, ¿no?, que encontramos, según la evidencia que se observa, ¿no?, en el quehacer político de este país. Y el tema es el siguiente, ¿verdad? Si uno nota, uno observa y se le evidencia que está mostrando que alguien implementa y realiza acciones fascistas, que lanza frases y palabras fascistas, ¿sí?, que habla de imponer situaciones a modo y gusto, a la fuerza, son acciones fascistas también, ¿verdad? Y si tú expresas palabras fascistas, emites opiniones fascistas, realizas acciones fascistas, pues tu ideología es fascista, ¿verdad? Y para los tiempos actuales ese tipo de proceder se identifica con lo que se ha dado en llamar neonazis, es decir, los nuevos nazis. Porque hay que recordar que históricamente en Alemania Hitler actuó de la misma manera. Y Hitler también, todo su discurso fue que actuaba en nombre del pueblo, en favor del pueblo, y movió a grandes masas con una intensa propaganda. ¿Sí? Con una intensa propaganda donde prometía beneficios al pueblo, donde halagaba al pueblo, ¿verdad? Y decía que estaba dedicado a defender al pueblo y por lo tanto cualquier opinión que se expresara en contra del gobierno era una opinión en contra del pueblo. Así, en esas mismas condiciones similares a lo que hace la 4T ahora, ya lo realizó Hitler, ¿verdad? Y no solo llegó a eso, sino que después fue el pretexto de justicia para el pueblo y de defensa para el pueblo, fue el pretexto y la base de la persecución de los que no estaban de acuerdo con el gobierno hitleriano, ¿verdad? Con los que cuestionaban a Hitler, con los que cuestionaron a Hitler, e inició una persecución voraz, intensa, ¿verdad?, rapaz, contra todos aquellos intelectuales o gente del pueblo que no compartían las ideas del nazismo, pero todo eso se hacía en nombre del pueblo. Pues estas ideas, aquí en México la evidencia es que se están repitiendo, ¿verdad? Ya vimos el sexenio pasado, la manera en que trabajó esa ideología López Obrador, ¿verdad? E igual no se le podía criticar, y no se puede criticar incluso ahora con el nuevo gobierno, que es una continuación del anterior, ¿verdad? Porque se dice que se está atacando al pueblo si se cuestiona al gobernante y a sus malas acciones.
y las evidencias de este actuar están por todos lados y se están detonando en estos momentos, ¿verdad? Con esa urgencia, con esa necesidad de cancelar el Poder Judicial de la nación. ¿Sí? Ahorita que están en este proceso y en el cual hay demasiada oposición y se han conseguido amparos para frenar esa disque reforma, ¿verdad? Se están evidenciando toda la ideología que sostiene este movimiento de la 4T, ¿verdad? Cómo cuestiona, cómo trata de imponer. Bueno, de hecho ya impuso la reforma, impuso la votación. Ahora el problema es que quiere formar la nueva Corte, ¿verdad? Y está defendiendo a que no se le eche para atrás la reforma, pero mediante la imposición. Y las evidencias están ahí, ¿verdad? Nada más veamos estas declaraciones en la prensa que están surgiendo desde el momento que una juez ordenó la suspensión de la reforma y que la publicación en el diario oficial sea cancelada. Ya han hablado la mayoría de los líderes que mandan a la 4T, ¿verdad? Igual los gobernadores, ¿qué dicen los gobernadores de Morena? Exigen a proceder contra jueces por amparos, a reforma judicial, antidemocrático o querer detenerla, señalan. Fascismo total, ¿verdad? Total fascismo. O sea, es antidemocrático cuestionar algo en este país cuando sabemos que esa reforma no solo está injustificada porque no hay un dictamen de la necesidad de cambio, sino que está afectando a gran cantidad de trabajadores del Poder Judicial que serán despedidos, ¿verdad? Y que 16 mil millones de pesos pasarán a manos del gobierno, que se le quitará al Poder Judicial, ¿verdad?, por este detalle. Bien, la nota dice lo siguiente: gobernadores y gobernadoras morenistas manifestaron su preocupación, ¿verdad?, por la reiterada intención de conceder amparos ilegales. El término, claro, ellos pueden acomodar los términos a como se les dé su gana, ¿verdad? Amparos ilegales, pues deberían de probar de manera legal que esos amparos son ilegales, ¿verdad? E improcedentes a jueces del Poder Judicial Federal, alejados de sus atribuciones y en violación a preceptos constitucionales fundamentales, ¿verdad? Es decir, todo acomodado a su antojo, el discurso, ¿verdad?, sin ninguna base legal, ellos sí, sin ninguna base legal. Porque obviamente esa propuesta, disque propuesta de reforma, debió haber pasado primero por quienes manejan las leyes de este país, que son los jueces y la Suprema Corte. No se hizo, por lo tanto, y como afecta a miles de personas, no solo a los magistrados de la Suprema Corte, a todo el Poder Judicial, pues se han declarado en lucha ese Poder Judicial y ha interpuesto amparo que obviamente cumpliendo con la ley los jueces lo pueden conceder, y obviamente que al estarlo haciendo están dentro de la ley, y por eso es que estos ahora solamente gritan y tratando de no cumplir la ley, de no acatar las resoluciones, es decir, el pretexto, la cobertura para no cumplirla, pues dicen es que no vale lo que dice el juez y por lo tanto no la cumplo, pero eso ha sido el método
de todo el sexenio de actuar de López Obrador y 4T, ¿verdad? De descalificar a los otros cuando no les conviene, o cuando se metían en problemas, descalificaban a los otros, o acusaban a los otros de tal o cual cosa, ¿sí?, para salir del paso, pero nunca demostraban que ellos tenían la razón, ¿verdad? Jamás. Bien, fíjense nada más las consideraciones de estos de Morena. Luego dicen, advertimos que quienes contravienen lo que estipula la ley, ostentando atribuciones que la misma no les conceden, es el Poder Judicial, carajo, ¿cómo no le concede la ley? La violan flagrantemente y aún más tratándose de personas encargadas de administrar la justicia. Dichos actos se convierten en un abuso de autoridad punible. ¿Sí? Digo, no tiene caso seguir leyendo esta sarta de embustes, ¿no?, que están lanzando al aire. Tienen la razón, que procedan legalmente. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tantas palabras altisonantes de carácter fascista y tantas amenazas de carácter fascistas? Lo único que son unos verdaderos neonazis y quieren imponer sus condiciones, ¿verdad? Temen a la Suprema Corte de Justicia, temen de que se les juzgue por los actos realizados. Ya lo he manifestado en un sinfín de comentarios y videos, ¿verdad? Cómo se destrozó al país, cómo ellos sí violaron la ley y causaron injusticias. Hoy lo vuelvo a repetir, cuando destruyen el sistema de salud, cuando cancelan tratamientos de manera inhumana, tratamientos que estaban realizándose a niños con cáncer, y no solo cancelan esos tratamientos a niños con cáncer, cancelan todos los tratamientos para adultos y mujeres de cáncer, y cancela también todos los presupuestos, ¿sí?, y protocolos para atender a enfermedades graves, enfermedades de mucho gasto, ¿verdad? Cancela los presupuestos inmisericordiamente, que inclusive en los primeros días que los padres se dieron cuenta de que se cancelaban los tratamientos de los niños, de sus hijos, y los adultos que se dieron cuenta que se cancelaban sus tratamientos entre mujeres que se estaban tratando contra cáncer de diferente índole, que iniciaron a protestar, a solicitar que eso no sucediera. Fueron atacados inmisericordiamente por el propio López Obrador y su secretario de Salud, y en varias mañaneras justificaban por la no compra, la cancelación, así, la cancelación de esos tratamientos de manera inhumana. Y estos gobernadores y gente de Morena, de la 4T, no abrieron el pico para decir es que eso no puede ser, no puedes cancelar, eso es inhumano, quitarle los tratamientos contra el cáncer a niños, ¿verdad?, de escasos recursos. Pero como ya lo he referido y lo vuelvo a repetir para ver si de alguna manera queda claro, también se cancelaron, el sistema de salud, ¿verdad? Seguro Popular, INSABI, 58 millones de personas quedaron sin acceso a la salud. También se canceló la compra de medicamentos para asistir al sistema de salud que sí funcionaba, que sí estaba funcionando, cuando menos porque estaban las instalaciones ahí, que es el IMSS, ¿verdad? Y los centros de salud que ya estaban ahí, construidos en otros sexenios, y hospitales, ¿verdad?, del sistema de salud, pues se les dejó sin medicina, sin mantenimiento, sin equipos. Jamás se manifestaron con tanto coraje estos de las 4T como lo están haciendo ahora, ¿verdad? Cuando se cancelaron, igual lo repito, la cruzada contra el hambre,
las escuelas de tiempo completo que afectó principalmente a niños indígenas de las zonas marginadas. Cuando se desaparece Prospera y se les quita una cantidad de recursos económicos importantes de lo que representaba un verdadero programa social para las madres del campo y la ciudad. Todo eso, y repito, sin hablar de abandono del campo, de quitarle los programas sociales a los campesinos pequeños y medianos, ¿verdad? De pelearse con los campesinos, exigían mejoras, un sinfín de transgresiones a los derechos humanos, porque eso es transgredir derechos humanos. Quitarle, por ejemplo, lo de Cruzada contra el Hambre, que era para combatir la desnutrición, pues es ir contra un derecho humano, porque además ya estaba establecido, había un programa que estaba solucionando eso, y que ese programa se debía mejorar, no cancelar. La cuestión educativa, bueno, entre otras cosas, me estoy refiriendo al humano nada más, el manejo de la pandemia, cómo quedó claro, el total desentendimiento de este gobierno, la total insensibilidad para no gastar dinero, porque ese dinero lo prefirieron gastar en cancelar el AIFA, en cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el AIFA. Y también para el Maya y para la refinería. Allá nunca hubo problemas de dinero en esos proyectos, ¿verdad? Pero para vacunas, para medicinas, nomás no las compraban por cualquier pretexto. Cancelaron el Sistema Nacional de Vacunación, ¿verdad? Y ahorita andan nada más con remeros del Sistema Nacional de Vacunación, haciendo como que hacen alguna que otra campañita, ¿verdad?, de vacunación para la niñez. Por eso sorprende cómo tratándose de la reforma, de su disque reforma, sí se alebrestan, ¿verdad? Sí se enojan, sí se encolerizan, sí se preocupan. Y ahí está toda la fuerza del gobierno, de los gobernadores amenazando de manera fascista, torciendo la ley, porque ahora ellos son los jueces, ahora ellos son los magistrados, y ellos dicen que ley vale y que ley no valen, y aquellos que eran jueces y magistrados y que ya los inactivaron, pues no, ya aquellos no saben de leyes, lo que saben son estos, ¿verdad? Digo, la farsa total. Eso es fascismo, y lo peor, las amenazas van a proceder contra todo aquel que esté en contra de la reforma judicial, que aquel que quiera detenerla. Si eso no es neofascismo, no es fascismo, pues ¿qué será? Estos son entonces los neonazis mexicanos. El nazismo sigue vivo, ¿verdad? Y ahí está la viva expresión, que en estos momentos están descarando cada vez más. Igual que Hitler, en nombre del pueblo, cometen las peores arbitrariedades. Igual que en Hitler hubo una gran cantidad de gente del pueblo que le creyó a Hitler allá en la Alemania nazi, ¿verdad? Hasta que la cosa cayó en desastre. Pero mientras hubo quienes creyeron y adoraron a Hitler, ¿verdad?, y no tomaron en cuenta, pasaron por alto todas las arbitrariedades y atrocidades que veían que estaba cometiendo Hitler con su propia gente que no estaba de acuerdo con él,
y con gente de otros países, ¿verdad? Sin embargo, solapaban todo eso, porque supuestamente pues Hitler estaba actuando en nombre del pueblo, ¿verdad? Y como nadie puede estar por encima del pueblo, pues tenía el derecho él y su gobierno de acabar con aquellos que no estuvieran de acuerdo supuestamente con el pueblo, ¿verdad? O que no coincidieran o criticaran las políticas del gobierno de Hitler, porque pues al criticar a Hitler era criticar al pueblo, y al estar en contra de Hitler era estar en contra del pueblo. Así lo manejaron, ¿verdad? Y así llevaron a la catástrofe a ese pueblo alemán y a mucha gente, ¿verdad? Eso está registrado en la historia. Igualito ahora. Todas las declaraciones son una evidencia clara de la mentalidad, de la ideología de esto de la 4T. Sí, Claudia Sheinbaum, Noroña, todos esos, Ebra, todos los que están ahí, los gobernadores que están haciendo estas declaraciones. La secretaria del Trabajo, Alcaide, todos están intentando contravenir la ley y apabullar al juez que dio o a los jueces que están ordenando de manera legal, como procede, como corresponde al Poder Judicial, de detener a la disque reforma del Poder Judicial. ¿Por qué les duele y por qué quieren imponer la fuerza de manera fascista? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo mi hipótesis es de que no quieren enfrentar un juicio con una corte imparcial, ¿verdad? Por todos los desmanes que ya he mencionado, e injusticias cometidas y arbitrariedades y violación de derechos humanos que fue cometido desde el sexenio pasado, en todo el sexenio, y al parecer se seguirán cometiendo ahorita, porque esa manera de hablar, de declarar, de estar en contra, de tratar de imponer, de amedrentar a quien no esté de acuerdo con ellos, es una violación de derechos humanos, ¿verdad? Totalmente. Gran preocupación, como yo decía en otro video, ¿cuál es el miedo? La reforma es un papel, un escrito, que no traerá ningún bienestar social, ni inmediato, ni futuro, porque la ley se ejerce en concreto, cuando hay un inculpado, cuando hay un problema, ¿no? Un problema legal, es en concreto, y a ciertas personas que están en conflicto. No es que la reforma ya vaya a resolver los problemas económicos porque se aprueba la reforma, ¿verdad? La crisis en que se encuentra México ahorita, el desfalco que tiene México, no se va a reponer el dinero, ¿verdad? El sistema de salud no se va a renovar. La gente no va a tener bienestar porque se apruebe la reforma judicial. Y X cosas, es un papel, una propuesta en papel, abstracta, que seguramente muchos ni entienden. ¿Sí? Es algo que hay que leer como una novela, que te están diciendo es que ahora hay que hacer esto, o que la ley se debe aplicar así, etcétera, ¿no? Sería en ese sentido algo abstracto, un papel, un documento que igual, como ha pasado con demasiadas reformas a la ley, se puede cumplir o no se puede cumplir. La Constitución está plagada de elementos favorables a la gente, al pueblo, y se cumplen, pues no se cumplen, son papel, están en un papel ahí, y se protegen los derechos de todos los mexicanos, y no por eso tenemos comida a diario, no por eso tenemos ingresos suficientes, no por eso hay trabajo todos los días, no por eso la educación se ha mejorado, ¿verdad? No por eso la salud es de calidad y para todos, y ahí están los derechos consagrados en la Constitución mexicana desde hace un montón de tiempo.
¿Y qué es lo que han hecho? Para justificar su supuesta chamba a los diputados y senadores, pues reformemos este parrafito, agreguémosle tantito acá, y ahora que aquí, ahora que acá, a los mismos preceptos universales de derechos humanos que están establecidos en la Constitución. Igual está pasando con esa supuesta ley de reforma al Poder Judicial, que es, si fuera algo serio, ¿qué no estaría diciendo esa reforma? Pues cómo se debe proceder para hacer la justicia, y ya un procedimiento de un papel, ¿no?, en abstracto, que no te soluciona nada porque se va a aplicar a quienes tengan problemas legales, cuando haya esa necesidad. Y cómo se van a elegir al juez y todo eso, ¿no? Nada más, si fuera en serio. Entonces, ¿cuál es la preocupación? De no darle esto el proceso normal que debe de llevar. Un proceso que debería ser un proceso normal y suficiente para que quede claro si fuera la intención de mejorar el sistema de justicia en México. Pero está claro que no. Está claro que el objetivo es inactivar por alguna razón a los jueces y después de inactivarlo tratar de hacer una Suprema Corte a favor de los gobiernos, del gobierno actual que está gobernando, ¿no? Y del anterior que ya gobernó. Y que no haya cuestionamientos. No hay de otra. Quieren escapar, rehuir de la ley y de los cuestionamientos, pues no lo puedo ver de otra manera. Su enojo, su preocupación, cuando le dicen que se puede suspender ese procedimiento, que a toda prisa, antes de que saliera López Obrador, pues hicieron todo, gastaron el dineral que quisieron para imponerla y llevar la votación en el Senado, en los diputados. Y ahí está la historia, compraron diputados, compraron senadores y sin máxima discusión. Pues aprobaron y ya con eso dijeron, ya lo hicimos, ¿verdad? Mucho interés en este detalle y no con ese pueblo que quieren tanto para sacarlo de la pobreza y de la marginación, como los hechos lo están confirmando y como las acciones que ya son evidencia y ya son hechos sucedidos, pasaron en el sexenio anterior. Nada para el pueblo, solo migajas para conservar el poder. Y todo fue gasto, donde quisieron gastar y con quien quisieron gastar miles de millones de dólares. Consecuencia, el país quedó saqueado y aparte sin crecimiento económico porque no les importó, no le entraron a la cuestión de la economía, de promover el desarrollo económico, ¿verdad? Todas esas agravantes, y no se preocuparon y no se enojaron. Pero un papelito de la reforma, ¿cuánto lo sienten que se les diga que pues no procede? O que se les puede cancelar, echar abajo el teatrito, ¿verdad? ¿Sí? Y sin más se desenmascaran como lo que son unos fascistas, ¿verdad? Porque todas las acciones son, no es una cuestión legal, que están diciendo, bueno, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir con la ley en la mano, y procedimientos. No, están amenazando, amedrentando, tergiversando, generando afirmaciones que no tienen ningún sentido, todo generándolo a su favor. Es decir, mintiendo. Cuando dicen que el juez no tiene la facultad, pues sí la tiene el juez. Y que es ilegal, pues no es ilegal que lo que está haciendo ese juez. Lo más ilegal fue lo que hicieron ellos, como ya decía yo, imponer la aprobación de la ley de reforma mediante actos de corrupción. Así lo impusieron. Y ahí está la historia, quedó claro. Y eso no cuestionan que eso sí es ilegal. Y desde ese punto de vista, la reforma debería verse invalidado legalmente. Y si fueran honestos, no fueran fascistas, reconocieran ese hecho. Entonces, esa es la situación. El fascismo ondea ya en México
esos son los neonazis, no hay de otra, no los puedo catalogar de otra manera. Sus acciones lo están diciendo. Sus acciones, sus declaraciones, su proceder. Son fascistas. ¿A cuánto más van a llegar? No lo sabemos, pero pues así como Hitler llegó hasta donde pudo llegar, se desbocó y pues empezó a hacer desbarajuste y medio, ¿no? Y no solo a perseguir a la gente, sino a torturarla, etc. Estos neofascistas mexicanos de la 4T, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar? Para intentar seguir manteniendo el poder, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren, principalmente mantener el poder y los privilegios que da el poder. Que no digan que no tienen privilegios. Toda esa millonada de dinero que se gastó y que no hay constancia, no hay comprobación fehaciente, ¿dónde fue a parar? ¿Por qué esos proyectos de 300%? ¿Por qué Tren Maya al 300% del costo original, el AIFA igual y refinería igual? Entre otros, ¿por qué el desfalco de salga al mes? Pues así la cosa, ¿verdad? Y ahí le dejo.